Hola chicos y chicas, seguimos con esta última unidad, la unidad 10 sobre las ciudades y el mundo urbano y vamos con la sesión 3, que vamos a hablar de la tipología y jerarquía mundial de las ciudades, ¿vale? No todas las ciudades son iguales en el mundo, ni por dimensiones, ni por naturaleza, ni por funciones, ni por importancia, por lo tanto tenemos que clasificarlas dependiendo de la tipología porque cada ciudad se relacionará con su entorno más cercano de una manera. Entonces ahí podemos establecer distintas tipologías de ciudades y luego una jerarquía según la importancia de las ciudades, ¿vale? Las páginas son la 312 y la 313 del libro. Pues empezamos y vamos a ver la tipología de ciudades. Hay 4 tipologías. Nosotros nos vamos a quedar fundamentalmente con una idea, que es el área metropolitana, ¿vale? Las demás tenemos que conocerlas, saber lo que son, saber definirlas, pero la más importante que nosotros debemos de conocer son el área metropolitana. El primero es la conurbación. Una conurbación es ciudades de importancia similar que crecen hasta que se unen unas con otras. Ahí tenéis ejemplos de Rotterdam y Ámsterdam, ¿vale? Ciudades que son no dependen una de otra, sino que son las dos iguales de importantes y van creciendo, creciendo, creciendo hasta que se unen y forman un paisaje urbano donde es muy difícil de diferenciar la zona urbana de la zona rural que separa ambas ciudades. Luego está el concepto de región urbana, que sí es un poquito más complicado, porque son varias ciudades que están en una región, están dispersas, pero están lo suficientemente separadas entre ellas como para que no estén unidas y se convierta en una conurbación, pero están lo suficientemente cerca para que digamos que toda esa región parezca un espacio urbano, donde hay multitud de espacios urbanos dispersos, pero lo suficientemente unidos para darle a la connotación de urbano a toda esa región. Como ya sabéis, como ya os he dicho, es un concepto un poco más complicado de comprender, así que simplemente con que sepamos definirlo y tenemos el ejemplo de la región del Ruhr en Alemania. Vamos a la cuarta, en este caso vamos a la cuarta, que es la megaciudad o la megalópolis, que es una sucesión de conurbaciones y áreas metropolitanas. Es decir, para que lo entendamos, es muchas conurbaciones, muchas ciudades muy grandes unidas, pero no unidas pegadas unas con otras, sino que dentro de un espacio un poco más amplio podemos establecer cierta continuidad entre todas esas conurbaciones y ciudades o áreas metropolitanas que le otorgan un carácter urbano a todo ese espacio. Entonces tenemos regiones que son inmensas, por ejemplo la de Tokio, Fukuoka, podemos decir que es casi todo Japón, podemos decir que casi todo Japón es una gran ciudad, por así decirlo. Y desde Boston hasta Washington podemos decir también que es estamos hablando de casi 1000 kilómetros, incluso un poco más, pero la sucesión de espacios urbanos es tan grande que podemos decir que casi todo ese espacio podemos catalogarlo como si fuese una ciudad, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que estos 3 conceptos, conociéndolos más o menos que os suenen, el más importante es el área metropolitana. Este sí es muy importante y hay que comprenderlo. Y es una ciudad muy importante que crece y se une con las ciudades que tiene alrededor. Ciudades que tiene alrededor que dependen de ella. Sin esa ciudad gigante, esa ciudad grande, esa ciudad principal, el resto de ciudades no tendría sentido. ¿Entendido? Por lo tanto, hablamos de una gran ciudad que va creciendo hasta que se une con el resto de ciudades que tiene alrededor, pero que dependen de ella. ¿Por qué dependen de ella? Porque fundamentalmente allí vive gente que trabaja o que tiene relaciones muy intensas con tanto económicas como sociales, con la gran ciudad, con la ciudad principal. ¿Entendido? Por eso decimos que sin esa ciudad principal, esas ciudades no tendrían sentido y ni existirían o serían mucho más pequeñas de los que son. Aquí tenemos ejemplos que ahora vamos a ver y vamos a ver distintas áreas metropolitanas. Por ejemplo, aquí tenemos Madrid, ¿vale? Que sería el núcleo principal de Madrid, ¿entendido? Este sería el núcleo principal de Madrid, lo que sería la ciudad que ha ido creciendo y se va uniendo a otras ciudades que están muy cerca y
no es que esté muy cerca, sino que ya directamente están unidas una con la otra. Getafe, Leganés, Alcorcón, Pozuelo, Tres Cantos, San Sebastián, Alcobendas, Torrejón, Colada. Todo esto se convierte en el área metropolitana de la ciudad de Madrid. Como veis aquí, ¿entendido? Todo esto es un espacio urbano, pero esto no todo es Madrid, sino que es Madrid y todas las localidades alrededor que componen su área metropolitana. Todas esas ciudades que crecen muchísimo, crecen porque Madrid las necesita y porque ellas necesitan de Madrid. Porque mucha población que trabaja en Madrid lo que hace es que vive en estas ciudades porque es mucho más barato, por diferentes motivos. ¿Entendido? Por lo tanto, depende fundamentalmente de o existen o se han desarrollado gracias a la relación con la ciudad principal, en este caso Madrid. Además existen fundamentalmente núcleos de redes de comunicación, transporte, que comunican todas estas ciudades con la principal. También podemos verlo, por ejemplo, aquí en el caso de París. ¿Vale? París es una de las ciudades más grandes del mundo, pero si os fijáis, lo que en realidad es París son todo esto. Esto es nada más lo que es el núcleo de París. ¿Entendido? Con los barrios, los 20 barrios de París. Todo lo demás son núcleos urbanos, pero que están unidos a París, unidos entre ellos. Tanto es así que, por ejemplo, entre estos dos términos, lo que los divide es una calle. Esto es una calle, simplemente. En este lado de la calle está en este pueblo y en este lado está en este. Y todos estos pueblos constituyen el área metropolitana de París. Todos estos pueblos dependen de París, están interrelacionados económicamente y a través de redes de comunicaciones, sobre todo el metro y los autobuses, están unidos a París. ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, pues para que entendáis la importancia que tiene eso. Después nos vamos a este es lo que comenté antes del tema de la megalópolis, ¿vale? Tenemos aquí desde Boston hasta Washington. Aquí hay un buen chorro de kilómetros, ¿entendido? Así que, pero como veis, Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York, New Haven, Providence, Boston, todo esto territorio que es una sucesión continua de ciudades que le otorgan casi un carácter urbano a todo esto. Por eso hablamos de megalópolis. Pero es un término un poco más difuso y más difícil de comprender. Lo dejaremos para cuando lleguéis a segundo de bachillerato. Vamos a la jerarquía mundial de las ciudades. Tenemos, por un lado, metrópolis mundiales, las más importantes y que influyen tanto económica como políticamente en todo el mundo. Decisiones que se toman en Nueva York, en la bolsa de Wall Street, en Londres, en Tokio, todas esas decisiones que se toman influyen en todo el mundo. Por lo tanto, sus relaciones, sus interconexiones llegan a todo el mundo. ¿Entendido? Luego tenemos a metrópolis nacionales, que son como las metrópolis mundiales, pero a nivel de estado, a nivel de ciudades, pero que tienen una relación muy fluida con las metrópolis mundiales. ¿Entendido? Y además son las principales ciudades de los estados donde se concentran casi todos los empresas, bancos, etcétera, todo lo necesario para el desarrollo de un estado. Después tenemos metrópolis regionales, que lo que hace es que influir sobre una podemos así decirlo, sobre una comarca. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Buenos Aires, que es una capital de estado y podemos decir que, bueno, ¿y por qué no es una metrópoli nacional? Que podía serlo perfectamente, tanto por tamaño como por influencia. Sin embargo, podemos decir que Buenos Aires, al ser Argentina un país tan amplio, la influencia de Buenos Aires no es tanto sobre el norte como sobre el sur del país. ¿Vale? Simplemente más sobre su zona metropolitana es muy influencia, por eso podemos meterla como metrópolis regionales. Pero bueno, es un ejemplo. Y por último, ciudades medias y pequeñas que dependen fundamentalmente de metrópolis regionales y que establecen su influencia sobre la provincia, sobre la comarca y los pueblos que la circundan. Por ejemplo, aquí tenemos Córdoba, en nuestra Córdoba, Stuttgart en Alemania o Rosario en Argentina. Bueno, pues ya sabéis los tipos de metrópolis que existen o los tipos de la jerarquía de las ciudades. Y por último hablar de
hacer un poquito más incidencia en la que es la ciudad global o las metrópolis mundiales, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque sea un espacio urbano, su proyección es sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque se deciden las principales cuestiones políticas y económicas que afectan al resto del mundo. Están conectados con todo el mundo, tanto económicamente como digitalmente, como a través de las comunicaciones. Aunque sea una ciudad, está comunicada con el resto del mundo e influye en el resto del mundo. Por supuesto, todas esas comunicaciones vienen acompañadas de centros de comunicaciones brutales, los más grandes del mundo, aeropuertos más grandes, en las zonas que están en costa con puertos, etc. Y, sobre todo, tienen, por así decirlo, casi todas las funciones. Porque la mayoría de las ciudades lo que cumplen una serie de funciones de las que vimos en la sesión anterior, pero estas lo cumplen todas. Política, económica, financiera, culturales, tecnológicas, todas las que se ocurra, las cumplen estas ciudades. ¿Vale? Para que entendáis el concepto de ciudad global. Bueno, pues chicos, hacéis el cuestionario, os leéis el punto, ¿vale? De la página que os he comentado y si tenéis alguna duda, pues me vais preguntando. Un saludo y nos vemos pronto.